Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os sometan los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el domingo de la 14ª semana del tiempo ordinario. Ahí está pues en pantalla el tema para este domingo: la identidad de los discípulos de Jesús. Vamos a reflexionar desde la palabra de Dios, desde el Evangelio de San Lucas, cuáles son las características para ser unos verdaderos discípulos del Señor. ¿Cómo podemos identificarnos con Jesús? Jesús nos envía a la misión, pero para ese envío hay unas características. Recuerde que Jesús envía a unos discípulos, dice, Jesús designa unos 72 y los manda por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Envía a unas personas. Estamos hablando del camino hacia Jerusalén. La mitad del Evangelio de San Lucas nos va a hablar acerca de ese caminar hacia Jerusalén. Jerusalén es el punto final donde culmina todo ese proyecto de Dios. Ya Dios, en el principio, desde los principios del mundo, tenía vista allí a Jerusalén, una ciudad donde iba a ser la liberación y la redención y la resurrección. Por eso el pueblo, nos decía hoy la primera lectura del profeta Isaías: festejar a Jerusalén, gozar con ella, todos los que la amáis. Allí, Jerusalén iba a ser un lugar muy importante. Cuando hubo la deportación de Jerusalén a Babilonia, lo que quería el Señor era purificar la ciudad. Pero no es que hayan pasado muy chévere, muy bueno esos israelitas en Babilonia, no. El destierro de Babilonia fue difícil, pero ellos querían volver a Jerusalén. Volver a Jerusalén era como encontrarse con su madre, una madre que quería a sus hijos, una madre que amamantaba a sus hijos, una madre que formaba a sus hijos.
El pueblo de Israel quería volver a Jerusalén. Por eso cuando veían a Jerusalén decían, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada. Jerusalén es una ciudad muy importante para el pueblo de Israel. Allí es donde va a llegar Jesús, porque desde allí empieza la gran liberación para el pueblo de Israel. Allí es donde se da la redención y la resurrección. Pero sin embargo, Jesús empieza a enviar discípulos suyos a la evangelización, a la misión. Para que Jesús enviara a estos discípulos, ya estos habrían aprendido del Maestro. Van solos, vayan a evangelizar, van solos. Ya les había dicho, no lleven nada, la única seguridad es la palabra. Lo que ustedes han visto, lo que yo hago, también lo van a hacer ustedes. Vamos a leer algunas características por las cuales nos identificamos como discípulos del Señor. Primera, los discípulos del Señor son personas que rezan. Dice, pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. El buen discípulo conoce a Jesús. Nadie va a ir a evangelizar lo desconocido. Es imposible, tendrá que devolverse. Y si va a evangelizar lo desconocido, le va a ir peor, porque cualquier dificultad y cualquier problema que tenga en el camino va a ser un gran obstáculo para ese evangelizador. Lo primero es comunicarse con Dios, de rodillas frente a Jesús sacramentado, orar delante del Señor. Pídanle al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. La oración, la comunicación con Dios, conocer al Señor. Si yo conozco a Cristo, me comporto como Cristo. Es la primera característica para uno identificarse como discípulo del Señor. Segundo, los discípulos son personas que anuncian el reino de Dios en una sociedad conflictiva. Dice el Señor, vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No es fácil la evangelización. Ya sabía el Señor que para atravesar y llegar a Jerusalén había que pasar por pueblos muy difíciles, quizás por pueblos donde habían personas conflictivas, con muchas dificultades, pero había que trazar el camino de la cruz, para poder llegar a la resurrección y a la salvación. Si en el camino, ese camino pedregoso, estrecho, no podemos llegar a Jerusalén, es imposible. Hay que ir a Jerusalén porque allí está la redención y la salvación, pero el camino es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que ir hasta Jerusalén. Hay gente conflictiva, es muy difícil, los envío como corderos en medio de lobos. Gente con muchas dificultades, pero sin embargo estamos llenos de Dios, llenos de Jesús, que es la fortaleza de un buen discípulo del Señor. Tercero, los cristianos son pobres, no llevan bolsa, ni alforja, ni sandalias. Dice el Señor, bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios es de ustedes. La pobreza nos dice que nada que haya por ahí sea acomodarnos, no acomodarnos. Lo que llamamos la pobreza evangélica, que nada ni nadie sea una limitación para llevar el evangelio. Nada ni nadie. Pobres siempre, acomodándonos al lugar. Yo recuerdo cuando invitamos a los misioneros de Estados Unidos a esta parroquia, yo les decía a ellos, los misioneros se acomodan a la misión, no la misión a los misioneros. Donde quiera que vayamos, nos acomodamos. El pobre y el que está con Dios, el pobre de espíritu, se acomoda en cualquier parte. Entra donde el pobre, donde el enfermo, quizás donde familias destruidas, con muchas dificultades, entra donde el rico, se acomoda en cualquier circunstancia. El pobre de espíritu se acomoda en cualquier circunstancia, en cualquier misión.
El mensaje tiene que ser un mensaje urgente, nos dice el Señor. No saluden a nadie por el camino. Un mensaje urgente. Porque la vida es una. La vida no son dos. Hay gente que dice, no, dejémoslo para mañana, para pasado mañana, para después, para el futuro. Eso dejémoslo para después. No, señores. Usted no tiene la vida comprada. Es urgente. Es ya. La conversión es ya. Es el Señor que nos pide que nos vayamos preparando para ese encuentro con Él. Hay gente que espera confesarse el último día. ¿Y cuándo es el último día? ¿Usted quiere saber cuándo es el último día? Es ya, es urgente. Dice, no saluden a nadie por el camino. O sea, el Evangelio hay que anunciarlo con urgencia. Hay gente que lo necesita. Hay gente que está esperando que le hablemos de Dios, de la salvación, del perdón de los pecados, del amor, de poder llevar la palabra en nuestras bocas, una palabra que ya la hemos sentido en el corazón. Cuarto, los discípulos de Jesús son personas de paz, que es la plenitud de los bienes de la nueva sociedad. Dice el Señor, si allí vive gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre ellos. Si no, volverá a ustedes. Siempre llevar un discurso de paz. Siempre llevar en nuestras bocas una palabra de paz. Siempre llevar a Jesús de paz en donde nos encontremos. Es como la parábola del sembrador. Usted siembra la semilla, ella cae donde quiera. La palabra cae donde quiera. Solamente necesitamos disponibilidad para esa palabra. Siempre es evangelizar, no importa. Si hay gente de paz, la paz llegará a ese corazón. Pero si no hay gente de paz, gente que no quiere la paz, gente que vive en guerra, no hay problema. Ya la palabra se siembra. Ya usted verá si acoge o no acoge, si asimila o no asimila. Lo importante es llevar la palabra. Un mensaje de paz es urgente. Quinto, los anunciadores del reino de Dios son personas que no miran a las ganancias. Dice el Señor, permanecer en aquella casa. Beban lo que tengan, porque el trabajador merece su salario. Ese es el evangelizador. El evangelizador es una persona humana. Es una persona humana que siente, que el padrecito no tiene necesidad de comer, el padrecito no tiene necesidad de vestir, es un angelito allá que no tiene nada de necesidades. El evangelizador necesita también la parte humana. Donde llega, ahí puede comer, beber, tomar agua. Es un humano, es comprender la humanización de Cristo. Un Jesús que pasó por este mundo siendo humano, que también sintió lo que sentimos todos. Por eso decía San Pablo en segunda a Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, el que no trabaja, que no coma. Pero el evangelizador trabaja y también tiene derecho a sostener su vida, también tiene derecho a el sustento de la vida para poder seguir avanzando. Sexto, los discípulos de Jesús son personas que se preocupan por integrar a los marginados. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, curen a los enfermos que haya en ese lugar. Ahí está. El evangelizador lo que hace es preocuparse por los más débiles, por los más sufrientes, los más enfermos, los más tristes. Esa es la gente de Dios. La gente de Dios son los que más sufren. Por eso el evangelizador se preocupa por la integridad, para que sea incluyente, que incluyamos cada día más a la sociedad, a la gente que está limitada y con dificultades. Séptimo, los evangelizadores de Jesús son personas que no comulgan con la sociedad que rechaza el proyecto de Dios. Decía el Señor, sacudid el polvo que se pegó en la suela de los pies, es gesto de ruptura. Dios tratará esa sociedad con el mismo rigor que a Sodoma, la ciudad que se negó a acoger
a los mensajeros de Dios. Hablamos del Génesis en el capítulo 19. Ya lo habíamos hablado la vez pasada, cómo el Señor no va a permitir que nadie ataje su proyecto. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que una persona, o yo, o cualquier persona, ataje el proyecto de Dios! Dios no va a permitir que el proyecto de salvación, que es para todos, se ataje. Que atajemos un proyecto de salvación. Dios quiere el bien para todos, pero también el Señor se va a sentir en aquellos que atajan los proyectos de Dios. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Lo mismo. Le dice a Abraham: salga de la tierra con su familia, porque en ese pueblo no hay nada bueno. Están atajando el proyecto de Dios, y Dios destruye a Sodoma y Gomorra. También lo hizo con Jerusalén, cuando los israelitas estaban perversos y estaban pecando demasiado, también destruyó la ciudad. Asimismo Jesús y asimismo Dios no va a permitir que nadie destruye el proyecto de Dios. Nadie puede hacer ruptura con Dios. Tiene la pelea pésima de su vida. Hay gente que pelea con Dios, hay gente que se agarra con Dios, hay gente que amonesta a Dios, hay gente que quiere romper con Dios. La pelea más mala casada es la de Dios. Si Dios quiere el bien, Dios nunca quiere el mal para nadie. Siempre quiere trazar un camino de perfección para todos nosotros y que podamos llegar a la salvación. Por eso hoy dice la palabra: los discípulos regresan contentos. Contentos porque las características que Dios les había ofrecido la habían cumplido. Decían: hasta los demonios se han sometido a nosotros, nos han obedecido. Eso significa que estaban llenos de Dios, que son otros Cristos en la tierra. En este mundo temporal nos invita el Señor a ser otros Cristos, a hacer lo que nos pide el Señor. Hasta los espíritus y los demonios se someten, nos obedecen, porque en el corazón está Cristo. La alegría de los discípulos de Cristo, de los 72, es la alegría del mundo. Eso significan todos los pueblos. Si vamos a Génesis capítulo 10, vemos todos los pueblos que se iban formando. Dice la historia, eran 72 pueblos en esa época. Hablamos de 1000 años atrás del nacimiento de Cristo. Hoy en el mundo hay 2.845.000 pueblos aproximadamente. Nos corresponde a nosotros seguir siendo evangelizadores, evangelizadores con mucha alegría. Pero más bonito el evangelio es, dice el Señor: sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Dice el Señor: estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Esa es la máxima alegría de un cristiano, que cuando usted y yo hacemos las cosas bien hechas, nuestros nombres quedarán escritos en la eternidad, en el cielo. Esa es la alegría. La alegría es que trabajamos para la salvación, trabajamos para encontrarnos con Dios, trabajamos para encontrarnos con Jesús, trabajamos para nuestra redención y nuestra resurrección. Esa es la meta de un verdadero cristiano, que se identifica como discípulo del Señor y va a hacer lo que Dios pide que haga. No es hacer lo que a mí me da la gana, no es hacer lo que yo quiera, no es hacer lo que está en mis ideas, no, es aprender del Señor, escuchar al Señor, aprender de la palabra de Dios y poner en práctica lo que Dios nos enseña. Por eso hoy debemos de ser buenos discípulos del Señor. Ahí está pues en pantalla la conclusión. Los 72 creían verdaderamente en aquella palabra. Era su seguridad, su fuerza. Creían en el poder que ella tiene de cambiar los corazones, sanar los cuerpos, entregar el perdón, defender de los peligros más grandes. Solo les interesaba donarla, hacerla llegar a cada uno. La ofrecían y luego cada uno debería tomar posición frente a ella.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.